Les invito a abrir su Biblia en Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 17. Vamos a considerar una instrucción hermosa que hay, sobre todo en nuestros tiempos. Y no es por el tiempo que estamos viviendo que yo haya escogido esta palabra. Siempre les he dicho que le pido a Dios qué es lo que Dios quiere que yo hable a su pueblo, su iglesia. Entonces, Primera de Reyes 17, del 1 en adelante hasta el 17. Dice así la poderosa palabra de Dios. Entonces, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí, y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme primero a mí de ello una pequeña torta cocida debajo de las cenizas, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová tu Dios de Israel ha dicho así. Aleluya. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Aleluya. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Amén. Padre, en el santo nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, Señor, queremos darte gracias. Gracias, Padre, por la provisión bendita de tu palabra para la iglesia. Tu palabra es vida, tu palabra es poder, tu palabra es autoridad. Bendícenos a través de ella, Señor. Bendícenos, Señor, con tu palabra. Habla nuestras vidas, fortalece la fe. Si hay algunos, Señor, débiles en la fe, Señor. Si hay alguno pasando escasez, Dios mío. Si hay alguno preocupado, Dios mío, por el porvenir, por el diario vivir, por las necesidades, Señor, que todos necesitamos para vivir. Yo te ruego que a través de tu palabra su fe sea fortalecida. Amén. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén, Señor. Gloria al Señor. Bien, tengo un versículo paralelo en Salmo 37, versículo 25. Joven fui, dijo David, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y nosotros hemos sido justificados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús. Y justo, también recuerde que se nos enseñó hace un tiempo, que no es solamente porque el Señor nos haya justificado, sino que se nos completó esa enseñanza diciendo que hay que vivir correctamente. Amén, iglesia. Amén. Entonces, no he visto justo desamparado. El que es desamparado es el que no vive correctamente.
como Dios nos manda y como Dios ordena. Santos al Señor. Entonces, fíjese que vino palabra me fascina, hermano. Es un verdadero profeta de Dios. Vino palabra. Dice, entonces Elías Tifita era uno de los moradores de Galá. Dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Para que todos entendamos, porque a veces la gente pone arriba a los profetas. No hay que mirar para arriba a los profetas. Recuerde que ni siquiera cuando Juan, el que escribe el Apocalipsis, tan maravillado por lo que estaba viendo, cuando el ángel vio al ángel, dice que él va y se postra. El ángel le dijo: no lo hagas. Mira que yo soy consiervo tuyo. Amén, iglesia. Ni siquiera ante un ángel, solo póstrese ante la grandeza del Rey de Reyes y Señor de Señores. Solo ante Él. A Él se dada toda la gloria y la honra. Solo a Él póstrese. Solo a Él mírelo hacia arriba. Porque todo lo que hizo Elías no fue porque era Elías, es porque Dios estaba con Elías. Por eso dice: y vino palabra de Jehová. O sea, él hizo lo que Dios le mandó. Punto. Hasta ahí llega. Y gloria a Dios porque ellos obedecieron, y eso está escrito para que nosotros veamos que sí se puede obedecer a Dios. Las bendiciones y los beneficios. Y mire usted que dice Santiago, porque muchos, que será Elías, no, es que era Elías. Dice Santiago que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Semejante a la noche. Él no era un superhombre. Él no era especial. No. El especial era el que estaba con él. El que lo llamó. El mismo que me llamó a mí. El mismo que le llamó a usted. La diferencia está en que él confió en quien lo había llamado. Fue fiel y obediente a quien lo había llamado. Ahí está la cosa. Entonces, cuando estamos así, hay seguridad en nuestra vida. Cuando estamos en desobediencia, hay inseguridad. Pero cuando estamos en obediencia, hay seguridad, hermano. Entre más nos acercamos al Señor, más seguridad tenemos. Nos apartamos del Señor y viene la inseguridad. Santo es el Señor. Entonces, fíjese que cuando Él habla, por eso le dice, le habla a Acab. De ahí para atrás, si usted los ve, cuenta la historia de los reyes de Israel. Todos dice que hicieron lo malo, pero este los superó a todos. Acab dice que fue el que hizo más mal sobre el pueblo de Israel, sobre la nación de Israel. Y lo que el profeta declara es un juicio de Dios sobre Israel, sobre la nación. Por eso que hoy día a muchos hoy censuran el ministerio profético. Aceptan a los falsos, pero no aceptan a los verdaderos. Por eso dice también la Escritura: os daré pastores con discernimiento y conocimiento. Y eso escasea hoy día en los líderes. No hay discernimiento. Discernimiento, hermano, es saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Conocimiento del bien y del mal. Saber y conocer las cosas espirituales y traerlas a la realidad. Eso es. Lo que Dios muestra en el mundo espiritual, traerlo a la realidad y comunicarlo a la iglesia. Y que eso se cumpla para que la iglesia verdaderamente vea que verdaderamente su nombre es de Dios. Eso es. Entonces, fíjese que este era un juicio de Dios. Porque los profetas, debemos saber que los profetas tienen la autoridad de Dios para declarar tanto la bendición como también juicio. Eso están autorizados por Dios. Los profetas son así. Entonces fíjese que aquí vemos a este hombre declarando un juicio sobre el pueblo de Israel, sobre la nación de Israel. ¿Por qué? Porque estos reyes habían llevado al pueblo a la idolatría, a apartarlos de Dios. Una característica de un verdadero profeta de Dios es que lleva a la gente a buscar a Dios. Característica de un falso profeta: aleja a la gente de Dios. Con la pulserita, con las virgencitas, con las imágenes, con cualquier otra cosa. Esos son los falsos profetas, que alejan a la gente de Dios, tapando a Dios con sus cosas humanas. Bendito sea su nombre. Entonces este hombre declara un juicio, y fíjese que dice que él oró. Santiago lo relata y dice que él oró para que no lloviese, y no llovió. Mire, hermano, la autoridad que Dios le da a un profeta. Es como cuando con Moisés hablaba, dice, cara a cara. No como hicieron Moisés, dice, porque con él yo voy a hablar cara a cara. Es extraordinario.
Eso es extraordinario, hermano. Entonces hay seguridad en lo que se habla, porque Dios ya le habló. Santo es el que vive. Entonces, cuando él iba recuerdo cuando Moisés iba al monte, el monte se cubría. La conversación era entre mi siervo y yo, y él lo enviaba a comunicar al pueblo. Santo es el que vive. Entonces aquí, hermanos míos, cuando él declara el juicio, dice, no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y así fue. 3 años y medio, no hubo lluvia. El cielo no dio lluvia. Fíjese cómo Dios, hermano, acepta esto. Fíjese cómo Dios autoriza a estos hombres. Por eso es extraordinario y necesario el ministerio profético hoy día. Necesario. Muy necesario. Porque los profetas traen la presencia de Dios a la iglesia. Cuando hay profeta en el pueblo de Dios, hermano, anda en temor y busca a Dios. Y el que no va a poder estar. Porque la palabra es fuerte, firme, sólida. Y porque ellos son autorizados para declarar una palabra de juicio. Santo es el Señor. Lo único que revoca el juicio es el arrepentimiento. Es lo único. Bendito sea el Señor. Bueno. Entonces, luego dice, miren todo. Y vino a él palabra de Jehová diciendo. Aquí vemos un hombre de Dios, un profeta de Dios, movido por la palabra de Dios. No por emociones. No por lo que él creía, no por lo que le parecía, sino por palabra de Dios. Así andan estos hombres. Así andan estos hombres, por palabra de Dios. Apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado los cuervos que te den allí de comer. Y él fue, hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Aquí nosotros estamos viendo, hermanos míos, que cuando este hombre de Dios declara que no habrá lluvia, inmediatamente viene pobreza, inmediatamente los cultivos, necesaria el agua. Entonces, la nación, hermano, estaba viviendo en un momento duro, malo, difícil económicamente. Porque al no haber lluvia, al no haber agua, recuerde que Dios le había prometido al pueblo de Israel que les daría la lluvia temprana y la tardía para que ellos pudieran sacar sus cosechas. Pero como el pueblo había desobedecido, Dios pone un juicio a través de este hombre, lo declara. Por lo tanto, había pobreza, había necesidad. Pero mire el hombre de Dios, aquel que escuchó, aquel que hizo lo que Dios le mandó. Ve tú, le dijo. Él no tenía problema. Para él estaba la provisión. Vete allí al arroyo de Querit. Allí Dios lo sustentó y allí dice, yo enviaré los cuervos. Bueno, hermanos míos, aquí para esto hay dos versiones. ¿Ya? Hay dos versiones para el tema de los cuervos. ¿Ya? Uno cuando estudia, yo me gusta estudiar las dos, por los dos lados. ¿Ya? Para ver los argumentos, porque no es que yo crea o me dijeron, no, hay que estudiar a fondo. Y de muchas fuentes, de hombres verdaderamente sobrios, serios, que llevan años de ministerio y que son hombres de Dios que conocen bien la palabra. ¿Ya? Entonces, tradicionalmente nosotros cuando vemos cuervos, nosotros conocemos esa ave. Es un ave. De hecho, era un ave que era considerada inmunda para los israelitas, para los judíos. Era uno de los animales prohibidos para ellos, no lo podían tocar. ¿Ya? Entonces, por un lado está la versión de que eran cuervos, verdaderamente pájaros, que había Dios utilizado. ¿Ya? No es primera vez que Dios desordena la lógica de las personas haciendo cosas raras y extrañas. Porque si Él mismo había dicho que este animal no lo tocaran, ¿por qué entonces Dios ahora envía un cuervo a sustentar al hombre de Dios? Es como, ¿por qué Jesús, si podría tomar un judío, por qué tomó un samaritano para dar una tremenda enseñanza? Porque el Señor hace, porque golpea la conciencia. Porque quienes debieran ser los que debieran tomar las cosas, no las toman. Quienes debieran entender, no lo entienden. Quienes debieran enseñar, no enseñan. Entonces Dios toma otros medios para golpear la conciencia. Y lo segundo, hermanos míos, es que eran beduinos, que eran nómadas árabes. Bueno, hay una palabra, hermanos míos, que yo no quise meterme más allá ni quiero meterme en problemas. Creo que cualquiera de las dos opciones que nosotros tomemos, hermanos míos, por la que estuve viendo yo, relata que sí, efectivamente, por la palabra, por el original. Josefo, de hecho, un historiador judío,
en el libro de las tradiciones ya tenían escrito de que Dios mandaría los cuervos, porque en otra oportunidad, por eso no me quise extender mucho, porque habla acerca de estos pajaritos que aparecen varias veces en la Escritura. Y el historiador Flavio Josefo, que usted lo ve en Antigüedad de los Judíos, un libro maravilloso, donde aparece que ya estaba escrito esto de que los cuervos serían los que sustentarían al profeta Elías, ¿ya? Y por otro lado está en que las palabras, hermanos, son tan parecidas, cambian en una pura letra. Entonces, no dice que son árabes, no dice que son beduinos. Cualquiera de las dos opciones, hermanos míos, es válida para que nosotros podamos ver, porque a mí me interesa, no es como los teólogos, que los escatólogos están peleando, los teólogos hacen pelear y dividir uno para... No, hermanos míos. Cualquiera que haya sido la opción, yo lo que veo aquí es la provisión de Dios para el hombre de Dios. Amén. Porque Dios puede usar cualquier método, cualquier medio. Nosotros decimos Dios hace como Él quiere, pero cuando Él hace como quiere, a nosotros no nos parece, hermano. Porque cuando usted le pide la bendición a Dios, ¿qué usted cree que va a venir? Un ángel a dejársela. Dios va a utilizar cualquier medio. Y los medios más extraños. Un hombre de Dios, hermanos míos, que un día le pidió al Señor, él tenía que arrendar un estadio porque Dios lo había mandado a hacer una campaña evangelística. Eran $200,000. No estamos hablando de 200,000 pesos. $200,000. Y Dios se los envió a través de un hombre que no era de muy buena fama. ¿Qué cree usted que dice los? Pero ¿cómo? No, Dios, y empieza. Si este hombre hubiera tomado eso y no hubiera creído en lo que Dios, porque Dios tocó a ese hombre, y Dios le dijo, hermano, exacto, ahí están los $200,000. Dios le habló a ese hombre, ¿se da cuenta, no? Entonces Dios puede tomar los cuervos, Dios puede tomar los árabes, los beduinos, Dios puede tomar a los nómadas, por supuesto que sí. Dios hace como Él quiere. Cuando alguien cree a Dios, cuando alguien, hermano mío, obedece a Dios, deje que Dios se encargue de lo demás. Porque nosotros es dado a mirar, aquí viene la bendición, el pastor me habla, sí, el pastor, no de Dios. Pero a mí Dios no me ha hablado. Dios habló a lo mejor a la vecina que le cae mal. Aleluya. Al vecino que nunca ha hablado, que usted dice, oh, este tiene una cara de santo, no, esta vecina no habla. A ella, a él, Dios lo puede tomar. ¿Sabe para qué? Para golpear nuestra lógica, nuestra conciencia y ver que Dios es soberano. Porque Dios le dijo a Moisés, golpea la roca, y de una roca sale agua. Ese es el Dios que tenemos, hermanos. Por eso a veces nosotros nos preocupamos por insignificancia, porque es muy común. Es muy común nosotros, fíjese que tengo unos versículos también en Lucas 10, 42 al 44, 40 al 42, perdón, donde el Señor dijo, ¿por qué os afanáis? ¿Por lo que habéis de comer o por lo que habéis de beber? El Señor se lo dijo a sus discípulos. Sus discípulos habían dejado todo por seguir al Señor. Hombres que dejaron su trabajo. Es muy distinto, muy distinto. Eso no es para todos. Es como a mí el Señor me pidió mi trabajo para dedicarme tiempo completo a la obra y del 2010 hasta aquí el Señor me ha sostenido y ha tomado diferentes medios. Alabado sea su nombre. Personas que han venido y se han ido. Si yo tuviera la confianza en esas personas, estaría pasando necesidad, estaría pasando hambre. Pero como he puesto mi confianza en aquel que me dijo que Él me iba a sustentar, que Él me iba a dar todo lo necesario, así ha sido hasta el día de hoy. Dios me lo ha dado. Por eso solamente le doy la gloria a Él. Aleluya. Y Dios se encarga de como Él quiera hacerlo. Y Dios trae a la iglesia. Y se van y Dios vuelve a traer otro. Y Dios sigue haciéndolo. Gloria sea su nombre. Por eso cuando usted le pide a Dios por sus necesidades, Dios deje que Él se encargue. Él no está diciendo aquí que no trabajemos, que estemos ociosos. No. Es simplemente no afanarse. Es preocuparse demasiado. Dice, si Él cuida de las aves, ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? Por supuesto que sí. Pero las aves no están en el nido esperando que les llegue. ¿Se da cuenta, no? El ave sale. Y en el camino, Dios le tiene el alimento necesario. Así en nosotros, alguien está sin trabajo, Dios le va a dar un trabajo. Amén. Alguien está ganando poco, Dios le va a permitir que le suba su sueldo. Pero Dios nunca va a faltar. Cuando nosotros le creemos a Dios, cuando nosotros creemos en la provisión de Dios. Fíjese que este hombre, mire la tranquilidad que tenía. Él no estaba preocupado. Si Dios ya le había hablado, son nuestras emociones las que se mueven. Es muy normal pensar en que nos va a faltar, en que no vamos a tener. Y es muy normal nosotros ir a buscarlo por allá, por acá, por todos lados.
porque a veces me ha pasado. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y he sido reprendido y corregido por el Señor. Pues somos porfiados por Él. Si Dios dice que esperes en Él, espera en Él. Si Dios dice que Dios te va a dar eso, Dios te lo va a dar. Si Dios dice que te va a proveer, Dios te va a proveer. Luego dice la Escritura, hermano mío, que los cuervos, según estaba el reinado de Josafat en ese entonces, que los cuervos de ahí mismo, porque ellos no cazaban, no mataban ni nada, sino que de ahí mismo ellos iban, tomaban la comida, pan y carne y se la traían al siervo de Dios. Y el siervo de Dios estaba tranquilito ahí, debajo de un árbol, me lo imagino yo, o en una carpita por eso, mirando. Total, Dios ya le había dicho, y los cuervos venían en la mañana, carne y pan. En la tarde, carne y pan. O sea, tenía buena dieta, tenía buena alimentación. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos míos, dice la Escritura, y bebía del arroyo. El arroyo es mucho más pequeño que un río. Los arroyos son los que desembocan en los ríos, y de ahí los ríos desembocan todos en el mar. Oiga, es increíble que eso está escrito en la palabra. Bueno, es maravilloso. Entonces, fíjese, hermano mío, que el arroyo pequeñito, por lo general no son muy grandes, se secó el arroyo. Como no había llovido, pero Dios le vuelve, dice la Escritura otra vez, y viene palabra de Jehová y le dice, ve, levántate y ve a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí yo he dado orden, dice, allí una mujer viuda que te sustente. Mire, esto también es ilógico, así es Dios. Oh, gloria a su nombre. Hay una tremenda bendición en esto, hermanos míos. Ojalá usted pueda verla, tomarla y confirmarla si verdaderamente cree en Dios. Santo es el Señor. ¿Sabe por qué? Porque en el reino de los cielos no hay inflación. En el reino de los cielos no hay recesión. Ahí no hay problemas económicos. En el gobierno puede haber. Si su fe está puesta en el gobierno, entonces usted va a pasar necesidades. Pero si su fe está en el Señor, no va a haber necesidades. Porque el Señor nos habló hace poco aquí y dijo que no habría necesidades. Él no nos va a dar más de lo que necesitamos, pero tampoco menos de lo que necesitamos. Alabado sea el Señor. Le dijo a la nación de Israel, y no pedirás prestado, sino prestarás. Hoy día yo vivía eso. Y hoy día el Espíritu Santo me venía a ese versículo a mí y decía, es verdad, Señor. Gloria a su nombre. Es ilógico, porque la mayoría de la gente, ¿cómo está hoy día? Pero no nos adelantemos. Vamos a hacer la conclusión con eso. Fíjese que era una viuda. Había muerto su marido. Estaba ella sola. Imagínese una viuda. Hay realidades que nosotros conocemos. Cuando una viuda muere, el esposo, usted sabe que ella queda totalmente descuidada cuando el hombre es el que trae el sustento para el hogar. Por lo tanto, ella ya tenía un tremendo problema. Aparte de eso, la nación estaba viviendo una crisis económica tremenda. Ella estaba en una pobreza tremenda. Aparte, ella no era judía. Ella no era hebrea. No conocía al Dios de Elías. Lo vemos más adelante cuando le dice a tu Dios. ¿Ah? Le dice a tu Dios. Ella no era una mujer creyente, ni siquiera. Por eso le digo, hermano, a veces nosotros miramos en la iglesia el hermano que llega en un buen auto, a lo mejor la hermana, a lo mejor el pastor, y nosotros miramos según nuestros ojos. No, eso no es fe. Fe es ver, es creer, perdón, sin ver. Es esperarlo con firmeza, con confianza. No se preocupe cómo va a ser. De eso se preocupa Dios. Preocúpese usted de creerle a Dios. Yo creo, Señor. Aunque mis emociones estén afectadas, están atormentadas, porque usted sabe quién afecta nuestras emociones. Se van a mover porque vemos la realidad, por supuesto que sí, pero ahí en medio de eso es donde Dios se glorifica. Ahí se glorificó en este hombre de Dios. Vete a Sarepta, yo le he dado orden. Así es, Dios se encarga. Cuando usted le pide, Dios se lo va a traer de allá, de acá. Y hermano, es extraordinario cómo Dios lo hace. De la forma, cómo se sorprende uno de a dónde Dios lo trae. ¿Para qué? Para darle a usted, cuando usted y yo le creemos a Dios. Y esta mujer dice que estaba recogiendo unos leños. Y cuando ella está recogiendo los leños, llega él y le dice, tráeme un poco de agua para que beba. En esto va la mujer a buscarlo y él la llama otra vez y le dice, espera un poco, haz una tortilla de rascoldo, le llamamos aquí, ¿eh? Una rica tortilla de rascoldo. A mí primero, calcule, para todo el profeta, el siervo de Dios, él sabía la bendición que iba a quedar. Hermano, por eso que si hay profeta, señales de profeta. Y dice la palabra del Señor, que el que recibe a profeta, bendición de profeta tiene. Santo es el Señor. Entonces, fíjese, les voy a contar esto, creo que se lo he contado, no sé si alguien se acuerda o no, o lo habrá escuchado. Hace muchos años atrás,
yo fui llamado a ser predicador de una congregación donde estaba. Y el hermano que estaba ahí, cuando me iban a nombrar ese día, me dijo, pase por mi casa. Me había invitado antes a su casa. Sí, así comienza. Me había invitado primero a su casa y yo lo veía siempre bien arregladito, hermano, con un abrigo que siempre me gustaba. Yo decía, algún día me gustaría tener un abriguito como ese, encontrar abriguito de esos negros, largos. Y un día nos invitó con mi esposa a su casa. Tenía 6 hijos. Y cuando llegamos, hermanos, vivían en una pieza de como 4x4. Todos amontonados así. Yo comí sentado en una bandejita en una cama. ¿Y sabe qué, hermano? Sentí tanto dolor en mi corazón al ver cómo vivían. Y me vine con esa angustia y ese dolor. Cuando fui llamado a los predicadores, él me dice, hermano Patricio, cuando venga pase por mi casa, nos vamos juntos. Ya. Pasé por su casa y cuando llegué, él esa vez, calcule, no tenía ni siquiera una mesa donde poder estar. Él había hecho una mesita, chiquitita. Tenía 2 sillas, no sé dónde se las habrá conseguido, pero tenía 2 sillitas. Y me dice, siéntese, amado. Y me sirve una comida. Ahí al lado, todo junto conmigo. En ese lugarcito estaba todo junto. Baño, cocina, living, comedor, todo. Y estaba al lado de la cocina y me dice, ¿sabe qué me dijo? Esta carbonadita, me dijo, yo se la hice con mucho amor. Y me empieza a ser muy humilde, hermano. Y cuando Él me sirve, hermano, estamos pidiendo la bendición. El Espíritu Santo del Señor viene a mi vida y me hace el Señor declarar y me hace profetizar. Pues hoy día hay algunos que el yo declaro, hermano, por supuesto que somos una voz autorizada de parte de Dios para declarar. Es una declaración de fe. Eso es, somos autorizados por Dios para declarar, para hacer una declaración de fe y declarar la bendición en cada hogar que vamos. Y fíjese que empiezo por el Espíritu Santo. Este año te saco de aquí, le digo al Señor. No fue más lo que me dijo. Este año y otras cosas que él las tiene que recordar mejor que yo. Yo me quedé con eso. No pasó un mes, hermano, y me llamó y me mandó fotos donde estaba viviendo, en una casa de 2 pisos. De ahí el Señor lo sacó y allá el Señor lo llevó. Por eso recuerdo, hermanos míos, por eso le digo la importancia de no es el interés, sino es la gente que lo hace de todo corazón. Eso trae bendición y recompensa cuando alguien recibe a un siervo de Dios en su casa. Santo sea el Señor. Bueno, esta mujer le dijo, lo único que me queda es un poquito de harina para hacer un pan para mí, para mi hijo y morirlo. Tráeme a mí primero, le dijo, porque Dios me ha hablado que Dios te va a bendecir. Que la tinaja con aceite no va a menguar, ni la harina se va a acabar. Tremenda bendición. 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue y hizo como le dijo Elías, y comió ella y él y su casa muchos días. Aquí nosotros vemos, hermanos míos, la provisión de Dios en un tiempo difícil. En un tiempo cuando en el pueblo, en la nación de Israel, toda la nación, todo lo que existía, hermano, en ese entonces, estaba viviendo una tremenda crisis económica por causa de la sequía que había venido. Pero Dios, hermanos míos, al siervo de Dios, Dios le proveyó. Dios lo sustentó. La provisión de Dios nunca faltó. Y David dijo, me gusta mucho el Salmo 37-25, joven fui y ya envejecido, y no he visto a justo desamparado, ni a su simiente que mendiga el pan. Gloria sea su nombre. Bendito sea. Y esa es la bendición de Dios que hay para el pueblo del Señor. Amén. Amén, iglesia. Amén. Porque somos una voz autorizada. Cuando estuvimos en la pandemia, no sé si recuerda, porque las cosas de Dios, no importa lo que se me olvide, pero no las cosas benditas de Dios, lo que Dios hace. Aquí estábamos cuando Dios, aquí vino la gloria de Dios y todos caímos al suelo a alabar, a adorar al que vive por los siglos de los siglos. Había que cerrar las iglesias. ¿Cuántos pastores, hermanos míos, no pudieron abrir sus iglesias? Se cerraron muchas iglesias. ¿Por qué, hermano? Porque Dios tiene que hablar. No basta solo con creer. Para eso tiene que Dios primero hablarte. Primero tiene que Dios decirlo. Cuando hay palabra de Dios, Dios cumple su palabra. Dios es fiel a su palabra. Él nunca ha faltado a su palabra y nunca faltará a ella jamás. Pero para eso hay que tener la seguridad de que Dios habló. Me preocupé en mi mente. Me preocupé en mi mente. Había que cerrar la iglesia. Y solo un pensamiento, mi economía. Por eso le digo, es muy normal.
Cuando el Señor le dice, ¿por qué os afanáis? Él no está diciendo que no trabajemos, sino significa dedicarle tanto tiempo a las cosas materiales y no tiempo a las cosas de Dios. Cuando Jesús el Señor venía o iba de Jerusalén, pasó donde estaba María y María lo vio de lejos y salió a recibirlo. Cuando salió a recibirlo, él era costumbre del Señor que entraba a una casa y él comenzaba a instruir. María inmediatamente se sentó a los pies del maestro a escuchar el sermón, pero Marta estaba atareada en las cosas materiales. ¿Cuántos cristianos están así, hermano, hoy día? ¿Cuántas dueñas de casa están atareadas en las cosas de la casa? Después oro, después leo la palabra, no voy a la iglesia porque tengo que atender visitas, tengo que hacer cualquier cosa. Y dejan las cosas de Dios de lado. Santo es el Señor. Va Marta y más encima la patúa le reclama al Señor. ¿No te da cuidado de María? Mira, está sentada y yo con tantos quehaceres. Marta, Marta, le dice, tú estás atareada. Mas esta le dice, escogió, ¿qué cosa? La mejor parte. La mejor parte está aquí, hermano. No está viendo tele en la casa. No está viendo tele en la casa. No está acostado. Para eso puede hacerlo mañana. Para eso puede hacerlo otro día. Pero aquí hay que escuchar las palabras del Señor. Porque aquí nuestra fe es fortalecida. Aquí recibimos lo que Dios trae de arriba. ¿Cuántos hoy día se perdieron esta bendición? Porque muchos dicen, Señor, a los que vinieron. No, hermano, no es así. Aquí es donde Dios envía bendición y vida eterna. La bendición que Dios trae hoy día es para mí. No la puedo compartir. Porque Dios se la está dando a usted. Porque usted se esforzó. Dios le habló a esta mujer. Esta mujer se esforzó. Esta mujer creyó. Esta mujer hizo lo que se le había dicho, no siendo creyente, y recibió tremenda bendición. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, que somos hijos del Señor? Y cuando Dios, recuerdo que en la pandemia vino el Señor, hermanos míos, yo dije, vamos a cerrar la iglesia porque por sanidad había que cerrar las iglesias. Y vino la gloria del Señor aquí, yo de espalda aquí, porque no podía pararme, no podía, quería incorporarme, ponerme de rodillas yo, y no podía, no entendía. ¿Se acuerdan que había caído una hermana ya? Y esa hermana que cayó, yo pensé que le había pasado algo. Cuando fui a verla, la hermana estaba de espalda, así, y la hermana estaba hablando en lengua, y su rostro, hermano mío, estaba tan hermoso. Entendí que estaba la gloria de Dios. La palabra de Dios dice que no hay que poner manos con ligereza. No hay llegar y llorar, arrepender. No, Señor, ¿qué hago aquí? Y yo me puse ahí y le dije, Señor, ¿qué hago? No sé qué sucede. Pero el Señor puso tanta paz en mi corazón, hermano mío. Puso paz. Y cuando ella se incorporó, le dije, ¿está bien, hermano? Muy bien, mi pastor. Oiga, hermano, una paz. Y yo pesqué el cojín y me lo puse en la espalda y me tiré para atrás y dije, hoy vamos a hacer el culto acostado. Maná Ángela dijo, ya, yo apoyo a mi pastor, y se acostó para el otro lado. Y viene la gloria del Señor. ¿Qué hubiera hecho los religiosos? Nos mandan al infierno o nos queman en la hoguera. Porque bendito sea el Señor. Por eso el Señor no puede entrar ahí, hermano. Porque la religiosidad ha dejado a nuestro Rey, Señor, afuera. Aleluya. En eso estábamos, hermano, cuando viene la gloria de Dios y llenó la casa y todos a tierra a alabar, a adorar al que vive. Fue en ese entonces cuando yo me quería incorporar, cuando el Señor viene y me habla. Y me dice, así pondré. Por eso entendí que el Señor no era que yo lo quería, sino era la voluntad de Dios. Me dijo de espalda, así dijo, me dijo el Señor, pondré al mundo entero. Pero no a la iglesia, dijo. A los que me buscan, ni siquiera a todos, a los que me buscan. Yo voy a proveer, yo voy a bendecir. Y el Señor me dijo, yo te proveeré. Nunca estuvimos tan bendecidos como en la pandemia. ¿O no es así, iglesia? Santo es el que vive. Donde había necesidad, donde había pastores que cerraron la iglesia porque no tenían sustento. ¿Por qué? Porque nunca Dios les habló, porque nunca Dios los mandó. ¡Aleluya! ¿Entiende eso, iglesia? Es extraordinario cuando Dios te autoriza, cuando Dios te manda, cuando Dios habla, Dios cumple. Gloria a su nombre. Nunca habíamos estado tan bendecidos como en la pandemia. Y de un sábado para otro programamos, ¿qué vamos a comer de los? Aleluya, gloria al que vive. Y tuvimos para regalar, tuvimos para bendecir, dinero para poder ayudar a aquellos que no tenían. No pedíamos, dábamos, gloria al que vive. Cuando terminé la pandemia, hermano, como 14 entre cajas y bolsas de mercadería. Tuvimos que ir y regalarla. Ahí la iglesia católica, mi suegro va y dijo que en 2 días había acabado todo, no tenían nada. Yo le dije, suegro, tengo como 10 bolsas en la casa todavía. Le dije, las llevamos para allá, mi suegro feliz. La secretaria, hermanos míos de la parroquia, dijo, ¿y cómo juntaron tanta mercadería? Mi suegro le contó, dijo que mi yerno pastor le dijo, y los hermanos ahí, qué lindo, dijo lo que hicieron, porque todos los pastores no son igual. Ellos no son nuestro prójimo. Ellos lo único que hacen, qué terrible, hermano. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, hermano. Por eso usted créale a su Señor. Él dijo, hace poco nos habló el Señor.
no va a haber necesidad, hermano. Pero no esté confiando en el gobierno. No esté confiando ni siquiera en su trabajo. Confíe en el Dios que le llamó a usted. No va a haber necesidad. Dios nos va a proveer. Dios nos va a sustentar. No importa de dónde. Si nosotros también vemos la realidad. Sino cómo nosotros predicamos a los demás. Cómo la gente va a ver que Dios está con nosotros. Cuando yo cambié ese auto, hermanos míos, me cuestioné muchísimo. Me cuestioné muchísimo porque yo era el que le decía al hermano, no hagan grandes inversiones a largo plazo. El pastor enseñando y él es el primero que no lo está cumpliendo. Y cuando lo cambié, hermanos míos, cuando estaba en la automotora, 2 días allá, al segundo día, primero y segundo día, Señor, tú me lo permites, Señor. Señor, yo dependo de ti. Señor, tendré lo necesario. Señor, yo necesito. Si no, no hago nada. Yo no pensaba comprar un auto de $1.000.000, ¿no? Yo no pensaba comprar un Suzuki Maruti. Bendito sea el nombre del Señor, es chiquitito, pero es económico. Yo eso me iba a comprar. Y mi hijo, Javier, que es un siervo de Dios, me dijo, papá, me recordó mis palabras. Yo siempre le decía, vamos hacia adelante, no para atrás. Y él me recordó esas palabras y me dijo, papá, vamos para adelante, me dijo, no para atrás. Amén. Yo vi fe. Y cuando uno ve fe, hermano, usted diga al tiro, amén. Eso es una declaración de fe. Yo digo, amén. Gloria al Señor. Y cuando voy al segundo día, hermano, voy llegando a la oficina y viene el Espíritu Santo del Señor a mi vida. Y el Señor me da la paz. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Por eso le digo, hermano, no es lo que yo quiero hacer. Todo lo que nosotros hagamos tiene que ser primero que Dios venga palabra de Dios a nosotros. Amén. Que venga palabra de Dios a su vida. Cuando Dios te le ha hablado, en eso seamos porfiados. Mi Dios dijo y así será. Y Dios va a bendecir a su iglesia. Seamos fieles, permanezcamos en el Señor y vamos a ver que Dios nos va a dar no solamente para nosotros, sino también para ayudar. Porque hay mucha necesidad. Gracias a Dios, Chile, hermano mío, era una nación que estaba muy bendecida y todavía no está. Todavía no está. Santo sea el Señor. Por eso que no se ha notado tanto. Pero en otras naciones, Estados Unidos, hermanos míos, es increíble la pobreza que hay, el hambre que se está viviendo. Inglaterra, calles, hermanos, que eran calles como, pongámosle a decir, el Paseo Maras, donde habían tiendas exclusivas. Hoy, hermano, la gente está viviendo en la calle. Niños que están comiendo de la basura. Santo es el que vive, mientras su iglesia, mientras su pueblo está bendecido. Por eso, hermanos míos, que hay que ser fieles. Por eso es que hay que venir a adorarlo, a alabarlo. Hay que venir a buscar la bendición de Dios. Recuerde que usted y yo somos responsables en el trabajo, en nuestro hogar, a nuestros vecinos, predicarle y hablarle del Dios del cual nosotros tenemos. Pero ¿cómo usted está tan bendecido? Es que yo le sirvo a Dios. Dice la palabra del Señor, echaréis de ver la diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor. Padre, en el santo nombre de Jesucristo, nuestro Señor, Señor, queremos darte gracias. Gracias, Padre, por tu palabra bendita, Señor. Tu palabra es vida, tu palabra es poder, tu palabra es autoridad. Por tu palabra, la iglesia vive. Aquí vemos nosotros en tu palabra, Señor, tu provisión. Y también sabemos, Dios, que tu provisión estará para la iglesia. Porque tú nos dijiste, Señor, que no habría necesidad. Esa bendición es para tu pueblo, Señor. Es para tu iglesia. Es para tus hijos. Para aquellos que creen en ti. Para aquellos que guardan tu palabra. Aleluya, gloria a su nombre, para aquellos que no confían en hombres, sino confían en ti, Padre. Amén. Para aquellos que creen y confían en tu palabra, no en la palabra de los hombres, Señor, sino en ti. ¡Asa, vaya arriba! ¡Canda arriba, sayalaba! Bendito y alabado sea su nombre. Tú bendices a tu pueblo, tú bendices a tu iglesia, tú bendices a tus hijos, Padre. Tú eres el que nos provee, Dios mío. Tú tienes todo lo necesario para tu pueblo, para tu iglesia, Señor. Y tú derramas esa bendición, porque necesitamos la bendición espiritual. También necesitamos la bendición económica, Señor, porque hay necesidades, Dios. Hay necesidades en el hogar, Dios mío. Hay cuentas que pagar. Hay que alimentarse todos los días. ¡Oh, gloria a su nombre! Bendito sea su nombre. Hay proyectos, Dios mío, que queremos realizar aún con la inflación que hay, Padre. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, para que seamos un testimonio a los demás de que no es en vano servirte, no es en vano creer en tu palabra, no es en vano esforzarse, no es en vano venir aquí. Aleluya, aleluya. Aquí tú envías bendición y vida eterna, Señor. No importa lo que diga el Señor, lo importante es lo que nosotros vivimos, Señor. Vivimos tu gloria. Tú dijiste que aquí
veríamos tu gloria, que en mi casa veríamos tu gloria, y lo estamos viendo, Señor, y tu gloria la vemos y la veremos, Señor. Cuando haya escasez, cuando haya necesidad, cuando haya pobreza, cuando haya hambre, tu iglesia gustará del bien. Tu iglesia estará bendecida. Tú tomarás cualquier medio para proveer a aquellos que en ti han confiado y que en ti han creído, Señor. Gracias, Padre mío. Gracias por tu bendición para tu pueblo, para tu iglesia, para tus hijos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias, muchas gracias. Amén, amén y amén, Señor. Aleluya. Gloria sea a Dios para siempre.